Dentro de la fe, de la teología, hay una categoría que recibe el nombre de misterio. Se puede decir en singular o bien en plural. Por ejemplo, los misterios de la fe. Y recuerdo que cuando yo empecé a interesarme en estos temas, a mí me causaba conflicto la cuestión de los misterios, porque yo no sabía si se trataba de algo racional, es decir, de un tipo de respuesta inteligente, o más bien de una salida mediocre para caer en un conformismo de no despejar la X y las dudas, las preguntas que lógicamente aparecen en nuestra vida, ¿no? Y que si echamos un vistazo en la historia de la humanidad, pues siempre han estado presentes, han estado latentes. De ahí el título de este video, El misterio, algo racional o mediocre. Ya con el paso del tiempo, pues he podido salir de este dilema en el que me encontraba y la respuesta que yo he dado a este punto es que efectivamente el misterio no es algo mediocre, no es conformismo, sino una respuesta racional, inteligente y además humilde, ¿no? Porque a veces pensamos que hay que dar respuesta a todo, que cualquier pregunta que se nos plantee nos debe llevar a la obsesión o a sobrepensar. Sin embargo, pues es un hecho que no podemos verlo de esa forma tan, digamos, radical. Aquí la cuestión de fondo es lo siguiente. A todos nos debe de quedar claro que frente a una pregunta del tipo que sea, hay que salir en busca de respuestas. No podemos quedarnos en la comodidad de un sofá dudando toda la vida. Hay que salir de dudas. Si me duele una parte del cuerpo, pues lógicamente tengo que acudir al médico y si me manda análisis hacerlo para despejar la X. Si llega la fecha de la declaración de impuestos y necesito orientación sobre cómo hacerla, pues lógicamente voy a acudir al contador. Si me toca hacer un contrato, pues al abogado o a la abogada y así sucesivamente. No quiero que se malinterprete. Frente a una pregunta hay que salir en busca de la respuesta o de las respuestas. Pero ¿qué pasa cuando después de haber pasado por ese filtro, por esa búsqueda de respuestas, de avances en cuestiones de ciencia o de tecnología, resulta que la respuesta es que no hay respuesta? Porque muchas veces así pasa. Es cierto, hay cuestiones que en el siglo cuarto no tenían respuesta y que ahora sí la tienen. Cuando es así, pues el dilema está resuelto. Pero ¿qué pasa con aquellas preguntas, con aquellos planteamientos que tanto en el siglo cuarto como en el siglo XX como en el siglo XXI siguen sin respuesta? ¿Qué podemos decir o poner sobre la mesa cuando ese tipo de situaciones se nos presentan? Sobre todo frente a la cuestión de Dios. Lo que tenemos que hacer es optar por el misterio. Cuando yo ya busqué todas las respuestas posibles y, digamos, con honestidad intelectual, descubrí, identifiqué, incluso con pruebas, que la respuesta es que no hay respuesta, es ahí donde entra la categoría de los misterios. ¿Qué es un misterio? El misterio es una verdad que no podemos agotar a modo de explicación al 100%. Y esto pasa frente a la cuestión de Dios. Pensando en la persona de Jesús, hay datos que podemos corroborar, hay datos que podemos abordar a través de la razón, porque la fe es razonable, pero hay otros que no podemos identificar o que no podemos agotar con las limitaciones de nuestra mente, de nuestro razonamiento, de nuestra capacidad de abordaje. Por ejemplo, yo puedo determinar, ¿sí? Hay evidencia, hay fuentes bíblicas, pero también romanas, sobre, pues, en qué parte desarrolló Jesús su obra, ¿no? Que va a ser la provincia de Judea. Perfecto, eso lo puedo determinar.
a través de la arqueología, a través de los documentos, a través de los testimonios. Lo puedo documentar, lo puedo abordar, lo puedo explicar. No hay un misterio como tal, pero hay otras cuestiones de su vida, como la resurrección, que admitimos como verdadera, pero que no podemos, a modo de explicación, agotarla al 100%. ¿Qué hacemos ahí? Pues la respuesta, que no es mediocre, sino todo lo contrario, racional, bien fundamentada, es la del misterio. O sea, reconocemos una verdad, pero al mismo tiempo admitimos que nos rebasa, que nos supera, que no se puede quedar encasillada en la cuadratura de un concepto o de una clasificación. Misterio no es sinónimo de mentira, porque muchas veces las personas que lo tachan de mentira es porque como no lo pueden entender, piensan que ya por eso no existe. Pero hay que tener cuidado porque el hecho de que yo nunca haya escuchado acerca de una especie que se encuentra en el suelo marino, no porque yo no lo sepa, no porque yo no lo entienda, va a desaparecer del plano de la realidad, va a seguir estando. Por lo tanto, las personas o las voces que se acercan al misterio calificándolo de ser un sinónimo de mentira o de ser un sinónimo de flojera intelectual, de pereza, pues en realidad están partiendo de una premisa equivocada, porque no tienen pruebas para sacarlo de la ecuación, sino por el hecho de limitarse al no lo entiendo y como no lo entiendo, pues no lo admito como verdadero. Aquí el hecho de reconocer al misterio como una verdad que no se puede agotar al 100% es muy importante, porque si pudiéramos encasillar a Dios en un concepto, estaríamos afirmando que Dios no existe. Quiero puntualizar esa idea. Si Dios entrara en la limitación de nuestro pensamiento, Dios no sería Dios. Lo explico. Dios es un ser infinito. Esa es una de sus características, de sus atributos. Si es infinito, no cabe en mi mente. No lo puedo agotar al 100%. Lo puedo conocer, me puedo comunicar con él a través de la oración, pero desde un punto de vista intelectual hay limitantes. Si estas limitantes no existieran, Dios no sería infinito, sino finito, limitado, reducido. Y un Dios reducido no es Dios. Un Dios que tiene principio y fin no es Dios. En cambio, el que trasciende, el que va más allá del tiempo y del espacio, ese es el verdadero Dios. O sea, que el hecho de admitirlo como misterio en ese remanente que no podemos explicar al 100%, se vuelve una respuesta inteligente y una prueba de que existe. ¿Por qué? Porque al no caber, afirmamos que es infinito, que nos trasciende, que nos rebasa. Y gracias a eso, confirmamos que este tipo de cualidad, ¿sí? O de atributo de Dios es real, tan real que no podemos encasillarlo en un inciso, en un tema o en un subtema. Por lo tanto, el misterio sí es algo racional. Admitir que la respuesta es que no hay respuesta es algo inteligente, además de honesto, ¿sí? Y que nos permite reconocer la cualidad de que gracias a que no cabe en mi cuadratura, se puede corroborar o se puede comprobar de que efectivamente es alguien que existe, es alguien que es verdad, pero que nos rebasa, porque si no nos rebasara, estaríamos cayendo en una contradicción. Estaríamos afirmando que se trata de un ser limitado, tan limitado que lo puedo definir con 3 renglones. Precisamente por eso el misterio puede quedar definido como algo verdadero, pero que es tan profundo que no podemos agotar en 3, 4 o 5 renglones. Por supuesto que, a modo de conclusión, tenemos 3 puntos sobre la mesa. Primero,
Si tengo una duda, existe incluso la obligación ética de salir en busca de la respuesta. Eso tiene que quedar claro, porque si renunciáramos a esto, dejaríamos de progresar y no podemos renunciar al progreso. Segunda conclusión, cuando ya busqué todas las respuestas posibles y me doy cuenta que la respuesta es que no hay respuesta, toca admitir la existencia del misterio sin confundirlo con una cuestión mediocre o con una mentira. Tercero, en cuestión de fe, los misterios que son verdades, pero que tienen tal profundidad, tal trascendencia, que no caben en 3, 4 o 5 renglones. Entonces, el que Dios no sea susceptible de ser llevado a un laboratorio es una de las pruebas de su existencia, porque si fuera susceptible, sería limitado, y si fuera limitado, no entraría ni siquiera desde un punto lingüístico en la categoría de Dios. Precisamente, y aquí nos viene bien recordar el Antiguo Testamento, hay esta conversación tan interesante que se da entre Dios y Moisés. Y en un momento dado, Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Porque lógicamente, pues entre las personas, entre los que hablamos, ¿sí? Los comunicamos, pues el nombre es un elemento distintivo, es un atributo de la personalidad. Y entonces Dios le contesta a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. Obviamente es un nombre, pero es un nombre misterioso. ¿Por qué? Porque por un lado da una respuesta contundente. La pregunta recibe respuesta, pero deja un remanente, deja una especie de capa misteriosa, precisamente porque si fuera comprensible al 100%, pues dejaría de ser ese Dios que se comunica con Moisés. Por lo tanto, ¿toca buscar respuestas? Sí, sobre todo en ámbitos de estudio del mundo universitario y de la sana curiosidad por la que han empezado pues todos los avances que podemos ver en la historia. Pero también resulta importante saber, para evitar sobrepensar y terminar dando vueltas en círculo, reconocer cuando no puedo dar una respuesta, porque eso es una conclusión válida, es una conclusión, como digo, realista, ya que de otra manera significaría que todo cabe en mi mente. Y aunque la mente humana es muy interesante, muy compleja y con un gran potencial, que desde luego hay que seguir alimentando, ¿no? A través, pues, de proyectos, de las escuelas, de las universidades, no podemos afirmar que sea una mente infinita o con la capacidad de tener las claves o la respuesta de todo. Entonces, ¿qué es el misterio? Esa verdad que nos mueve a seguir buscando, esa verdad que nos saca de nuestra zona de confort, pero que también nos lleva a reconocer que hay límites y que la conclusión sobre esos límites es mucho más honesto que decir que un misterio viene del error o que un misterio viene pues de ser algo falso que no merece atención. Pues que este video precisamente nos ayude a que la categoría de misterio se vuelva también una respuesta cuando después de haber buscado encontremos que no podemos agotar al 100% la totalidad de la fe. La fe es razonable, por supuesto que lo es, tiene que serlo, pero al mismo tiempo es una aproximación, es el mínimo indispensable para poder conocer a Dios. Pero también hay que recordar lo que decía el maestro Eckhart en el compendio que le llamamos el fruto de la nada, que muchas veces hay que vaciarnos de conceptos o incluso de prejuicios para poder comprender hasta donde sea posible quién es Dios y reconocer que hay indudablemente elementos, datos que podemos captar perfectamente, pero que hay otros que nos rebasan y que, para que tenga coherencia, porque la tiene, entra en la categoría de un misterio.